Hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Bueno, mi nombre es David Mondaca. Yo soy médico veterinario dedicado a la clínica de animales mayores y a la producción animal. Principalmente trabajo en el área de pequeños rumiantes y camelidos sudamericanos. En esta sesión vamos a hablar sobre la normativa vigente respecto al bienestar animal en animales de producción. Respecto a mi formación profesional, cuento con una certificación de la Universidad Austral de Chile, la cual me avala como profesional formador en bienestar animal bajo la ley 20.380, autorizado por el Servicio Agrícola, y actualmente estoy cursando un magíster de etología aplicada y bienestar animal en la Universidad de las Américas. Trabajo además como docente de pregrado en el área de rumiantes en medicina veterinaria, acá en Viña del Mar. Y bueno, ahí pueden ver también mis contactos, mi red social y correo para mayor información o dudas que surjan o para contactos, etcétera. ¿Ok? Así que nada, bienvenidos a esta charla donde vamos a estar abordando la normativa vigente, como bien les decía, ¿cierto? Abarcando desde a nivel nacional e internacional. Y el objetivo básicamente de la charla es entregarle una visión aplicada, científica y actualizada respecto al marco legal que regula nuestra labor profesional, considerando que Chile cada vez se está alineando frente a estándares globales como la OMSA y la Unión Europea. Por lo tanto, la invitación con esta charla es que puedan tomarla como una herramienta práctica para su trabajo en terreno, para tanto como para trabajo en predios, en transportes, en ferias, mataderos, etcétera, donde el bienestar animal tenemos que considerarlo no solo como un concepto ético y lejano, sino que la idea es que lo integremos y lo aterricemos, ¿cierto?, a nuestra praxis profesional, donde también lo consideren como un requisito comercial, sanitario e incluso productivo. Bueno, para dar inicio a nuestra clase, me gustaría que comenzáramos tocando el punto de la sintiencia, donde la sintiencia es la capacidad de un organismo para tener experiencias subjetivas, como el placer, el dolor, el miedo, la sensación de bienestar. Por lo tanto, es el fundamento científico del bienestar animal. En esta lámina ustedes pueden observar una evolución comparada del encéfalo desde peces hasta mamíferos, ¿ok? Donde si se fijan, los lóbulos olfatorios y el cerebro van aumentando en forma progresiva en tamaño, ¿cierto? Y en complejidad conforme se va avanzando desde desde los peces hasta los mamíferos, ¿cierto? Sobre todo aves y mamíferos. ¿Ok? Por lo tanto, esta lámina lo que busca es reflejar la mayor capacidad cognitiva y de pensamiento emocional que tienen estos animales. Además, podemos comentar de que se expande especialmente el cerebelo en las aves y en mamíferos, ¿cierto? Lo cual en estas dos especies también se va a facilitar la coordinación, la capacidad de cognición, la capacidad motora y también la respuesta adaptativa que ellos tienen. ¿Ok? Aunque los peces y los anfibios tienen un encéfalo mucho más simple, igual van a poseer una estructura que procesa estímulos nociceptivos y generan respuestas emocionales básicas, ¿ok? Por lo tanto, debemos considerar de que los vertebrados son animales sintientes, ¿ok? Esta capacidad de sintiencia es una capacidad de los vertebrados y por lo tanto, esta es la base ética, científica también, y legal sobre la cual se van a construir las normativas que veremos hoy. Por eso me interesa que partamos con esta lámina. Según Bloom, la sintiencia, para que un animal se considere sintiente, tiene que cumplir estas características que vemos acá. Es decir, que tenga un grado de conciencia y emociones. Es decir, que el animal también, frente a su medio, sea capaz de darse cuenta de que es un individuo, ¿cierto? Y cómo percibe su entorno. Además, tiene que considerar esta capacidad de aprendizaje y de memoria, ¿cierto? Una capacidad cognitiva en base a evaluar también riesgos y beneficios respecto a sus experiencias anteriores, ¿cierto? Y la percepción que tiene del entorno.
¿ok? Y como hablábamos en la lámina anterior, esta es una capacidad de los vertebrados. Y bueno, ¿qué es el bienestar animal? ¿Y de dónde viene esta historia del bienestar animal? Y el bienestar animal, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, se define como el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de bienestar animal, tenemos que tratar de responder a estas tres ejes donde los animales estén en un equilibrio, ¿cierto? En un grado de homeostasis respecto a su funcionamiento biológico, a la habilidad de expresar el comportamiento normal de cada especie, ¿cierto? Y también un estado emocional en positivo, como por ejemplo sería el placer. ¿Desde dónde viene esta historia del bienestar animal, como hablábamos hace un minuto, ¿cierto? Bueno, desde la década de 1950 hacia atrás, la población, ¿cierto?, se mantenía principalmente en el campo, donde la crianza animal era en su mayoría a nivel de traspatio, ¿cierto?, y en agricultura familiar. Sin embargo, por la migración y desde el campo a las ciudades y el auge de las grandes ciudades, ¿cierto?, conllevó a que la producción animal, que antiguamente era en forma extensiva, ¿cierto?, y a nivel de traspatio, se tuviese que intensificar y por lo mismo se generaron estados de mejora de bienestar animal, ¿cierto? Como sería el típico ejemplo de la producción de gallinas en jaula, ¿cierto? Donde estos animales no se prohíben, ¿cierto? De algún comportamiento natural de la especie, como por ejemplo la conducta de percharse, de escarbar, ¿cierto? De los baños de polvo en el caso de las gallinas, o en el caso de los cerdos, por ejemplo, la conducta del osar, la conducta de formar el nido, etcétera. ¿Ok? Y eso conllevó a que se generara una gran revolución, ¿cierto? En Europa, donde esta periodista, Ruth Harrison, creó este libro, Animal Machines, Animales Máquinas, ¿cierto? Donde expuso todas estas condiciones de vida a las cuales eran sometidos estos animales. Y por lo tanto, este libro generó bastante ruido y por lo tanto, en la reunión de Bramble se generaron las 5 libertades del bienestar animal. ¿Ok? Por lo tanto, el bienestar animal actualmente no tan solo es la salud animal, no tan solo es la ausencia de una enfermedad, y no tan solo es el manejo correcto, ¿ok? Sino que tenemos que verlo desde una mirada integral donde se combinen estados emocionales positivos, ¿cierto? Incluso estados emocionales negativos, pero que estos sean los menos para que el animal pueda generar em, una adaptación frente a las distintas cargas alostáticas a las cuales está sometido, ¿ok? Es decir, que viva experiencias negativas y positivas, sin embargo, que las positivas sean superiores, ¿ok? También que haya una ausencia de dolor, ¿cierto? Y de sufrimientos que sean evitables y acceso a conductas naturales. ¿Ok? Entonces ahí con eso estamos cubriendo estos tres ejes centrales que vemos acá en la lámina. Respecto a hacia dónde se está llevando el bienestar animal actualmente, la ciencia del bienestar animal busca un bienestar animal en positivo, donde se busca esta ocupación afectiva positiva de los animales y se acepta o se reconoce que, que el mundo animal puede experimentar experiencias subjetivas, ¿cierto? Tanto emociones positivas o negativas, ¿ok? Por lo tanto, que la... mm, también tenemos que hacer la diferencia de las necesidades conductuales versus las oportunidades que le entregamos a los animales para que puedan expresar estas conductas. ¿Ok? Que muchas veces en una producción intensiva son totalmente privados de ellas, como los ejemplos que les daba en la lámina anterior, y que debemos buscar con el bienestar animal la posibilidad de que estos ejemplares o que estos animales puedan expresar conductas naturales, ¿cierto? Según cada especie. ¿Ok? También este bienestar animal en positivo nos hace una invitación a
mejorar la calidad de vida del animal y también reconocer conceptos mucho más rupturistas como la felicidad de los animales. ¿Ok? Por lo tanto, el bienestar animal en positivo sumó el estado mental donde reconoce, ¿cierto?, estos estados emocionales afectivos. ¿Ok? Y de hecho, Mellor define que el bienestar animal es la experiencia de un animal cuando responde efectivamente ante motivaciones para participar en conductas gratificantes. Como se puede ver acá en esta imagen, donde tenemos un grupo, un rebaño de alpacas, ¿cierto?, en condiciones naturales de producción altiplánica, donde estos animales, si bien están bajo el alero de una producción animal, se mantienen conductas naturales, valga la redundancia, ¿cierto? Porque vive en este ambiente totalmente natural, donde se les permite, por ejemplo, conductas como el revolcarse, baños de tierra, ¿cierto? El compartir con sus pares, el estar en una zona donde la especie se fue adaptando. Bueno, ¿qué necesitamos para un buen bienestar? Se necesitan suficientes emociones positivas y para que se genere resiliencia, que era lo que hablábamos hace un minuto, es decir, que el animal pueda vivir experiencias, tanto experiencias mentales positivas como negativas, ¿ok? Sin embargo, las experiencias positivas deben ser mayores para que se genere una resiliencia y la capacidad de adaptación y de recuperación frente a estos estados negativos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando un manejo sanitario, ¿cierto? Y tenemos que hacer una sujeción, una contención física del animal, muchas veces va a generar un estado de estrés, ¿cierto? Sin embargo, ahí vamos a estar quizá en una experiencia mental negativa. Sin embargo, el resto de vida que tiene este animal o el resto de los días que tiene que convivir vive en un estado emocional en positivo. Por lo tanto, esa carga alostática negativa a la cual fue sometido por un manejo, ¿cierto?, es menor y por lo tanto el animal se adapta y genera resiliencia frente a este cuadro negativo pasajero. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que priorizarse las experiencias mentales positivas por sobre las negativas. ¿Por qué es importante evaluar el bienestar animal? ¿Por qué está cada vez más en boga, ¿cierto? Y tenemos formación en bienestar animal. Una, por ética profesional, ¿cierto? Porque sabemos de que son seres sintientes. em, Porque tenemos que evitar normalizar malas prácticas o alguna práctica que se ha realizado, por ejemplo, por miles de años de la misma forma, no porque siempre se ha realizado así, ¿cierto? Tenemos que seguir con la misma práctica. ¿Ok? La idea es que la ciencia del bienestar animal, ¿cierto?, va cada vez mostrando con evidencia científica los avances que va obteniendo y por lo tanto la idea es que vamos en mejora de eso. ¿Ok? Además, se debe trabajar en indicadores que deben ser medibles, corregibles y replicables, como por ejemplo indicadores directos e indirectos de bienestar animal. También nos permite evaluar cambios en el tiempo. Por ejemplo, en una producción a mí me permite evaluar los niveles de productividad, por ejemplo, o las ganancias, como por ejemplo las ganancias diarias de peso, me permite ir evaluando cómo ha ido cambiando la empresa o el sistema productivo en el cual yo estoy inserto, ¿cierto?, en relación a cómo ha ido mejorando el bienestar animal. ¿Ok? Es decir, que si yo les doy bienestar a mis ejemplares, esos animales también van a estar en un estado óptimo de salud. Y salud también va de la mano con, o incluso como sinónimo de productividad, ¿cierto? Un animal sano es un animal que come más, por lo tanto, produce más. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos una base, una normativa legal, ¿cierto? Una ley, tanto normativas internacionales como normativas nacionales, las cuales debemos cumplir. ¿Ok? Y como les mencionaba hace un minuto, ¿cierto? Chile cada vez se alinea más frente a estándares internacionales, sobre todo bajo los lineamientos de la OIE, o actualmente OMSA, y legislaciones de estándares del mundo privado, como por ejemplo la Unión Europea. ¿Ok? Que básicamente nos indica, ya, nosotros les compramos, por ejemplo, los animales que ustedes están produciendo, les podemos comprar sus productos, ¿cierto? Pero ustedes tienen que trabajar
bajo los lineamientos del bienestar animal. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante que evaluemos el bienestar animal y que podamos trabajar sobre ello. Respecto a los indicadores de bienestar animal, bien, bien cortito, ¿cierto? Bien rápido, porque no es el objetivo de la clase, pero básicamente comentarles que existen dos tipos de indicadores, donde tenemos los indirectos y los directos, los cuales los métodos directos son aquellos que se observan como basados en el animal. ¿Ok? Por lo tanto, el uso de estos indicadores ha ido en aumento en el último tiempo, porque también son los que recomienda la OIE o actual OMSA, ya que estos permiten ser evaluados en el mismo animal. Por lo tanto, son mucho más representativos, ya que evaluamos, por ejemplo, la conducta de los animales, la presencia de las lesiones, la presencia de enfermedades, la condición corporal, el estado de higiene del pelaje, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos métodos directos de evaluación de bienestar animal nos entregan una revelación de el estado propio de cada ejemplar. ¿Ok? En cambio, los métodos indirectos se basan principalmente en los recursos que se le entregan a estos animales. ¿Ok? Y también las prácticas de manejo que se realizan con ellos. Por ejemplo, tenemos como indicador indirecto la infraestructura, por ejemplo, o el manejo que le realizan los mismos trabajadores, por ejemplo, el nivel de agresividad que ellos tienen sobre los animales, etcétera. ¿Ok? Estos indicadores indirectos son repetibles, pero tienen una desventaja que no siempre son una evaluación positiva. ¿Ok? Perdón, que no siempre una evaluación positiva, por ejemplo, es garantía de bienestar animal. Tenemos distintos indicadores, ¿cierto? Si seguimos en la línea de los indicadores de bienestar animal, por ejemplo, las heridas o lesiones serían un indicador directo de bienestar animal porque yo lo estoy observando, al igual que la condición corporal, ¿cierto? La zona de fuga, las claudicaciones, el estado de cojera, son indicadores que yo estoy viendo directo en el animal. La zona de fuga hace referencia a esta zona imaginaria donde el animal ¿qué tanto me permite el animal acercarme a él? ¿Ok? Es decir, por ejemplo, en una producción intensiva como un sistema lechero, donde estos animales están acostumbrados al trato con los humanos, la zona de fuga también se considera como un indicador de bienestar animal, donde la distancia aceptada corresponde a 1,5 metros. Es decir, este animal, una vaca lechera, por ejemplo, me el indicador óptimo de la zona de fuga es que me permita estar a 1,5 metros de ella sin que ella se aleje. ¿Ok? Ahora, si yo ingreso a esta zona imaginaria, como lo pueden ver acá, ¿cierto? Este círculo puntillado que está alrededor de este ejemplar, si yo ingreso a la zona de fuga, el animal se va a desplazar. Es importante también que consideremos estos antecedentes porque me van a permitir evaluar el, como indicadores de bienestar animal, pero también son conceptos que voy a tener que aplicar al minuto de mover ganado, por ejemplo, de tener que arrearlos, de moverlos al interior de la manga, ¿ok? Y aprovechando la imagen, esta línea que es transversal aquí a la zona de la cruz, ¿cierto? En la zona escapular del animal, hace referencia al punto de equilibrio donde si yo quiero arriar a un animal que avance, ¿cierto? Tengo que ingresar a la zona de fuga, por ejemplo, como lo ven ahí en la imagen, ingresa a la zona de fuga o ingresa con el banderín como para que el animal se sienta se sienta amenazado, ¿cierto? Yo estoy entrando en su zona de fuga y si quiero que se desplace hacia adelante, me posiciono al interior de la zona de fuga, pero detrás del punto de equilibrio. En cambio, si es que necesito que el animal retroceda, ingreso a la zona de fuga, pero por delante del punto de equilibrio para que el animal se dé la vuelta. ¿Ok? También podemos evaluar el bienestar animal a través de biomarcadores para evaluar experiencia y la emoción a través, por ejemplo, de etogramas, donde podemos evaluar comportamientos y evaluar la disposición de tiempo que tienen estos animales para realizar cada actividad. Evaluamos vocalizaciones, cambios de postura, ¿cierto? Expresión facial, principalmente para evaluar dolor, ¿cierto? Que son bastante útiles en el trabajo clínico, movimientos de la cola,
y también parámetros fisiológicos como frecuencia cardíaca, hormonas como cortisol, por ejemplo, proteína C reactiva o temperaturas de superficie como por ejemplo termografía infrarroja, que también a través de ventanas térmicas nos permite evidenciar cambios de temperatura y asociarlos también a correlacionarlos, por ejemplo, a cuadros de estrés o patologías según cada sistema. ¿Ok? Es importante que nosotros sepamos reconocer el lenguaje corporal, ¿cierto? Que es importante que sepamos de la etología de la especie con la cual estamos trabajando, ya que este mismo lenguaje corporal nos va a nosotros permitir entender qué está sintiendo el animal. Y también, bajo el concepto de One Health, ¿cierto? De una salud, también es importante para la protección humana, ya que si yo puedo evidenciar lo que está expresando ese animal, ¿cierto? También voy a poder prevenir accidentes. ¿Ok? Entonces acá en esta lámina les quedan distintas posturas de bovinos, ¿cierto? Respecto a en estado de amenaza, en estado de juego, ¿cierto? Si es que es un animal que está con frío o está enfermo o un animal relajado, lo mismo que sus expresiones faciales, ¿ok? La posición de las orejas, por ejemplo, también habla harto de la expresión que está sintiendo ese animal, ¿ok? Respecto a estos protocolos de bienestar animal, se los presento acá porque son planillas de campo bastante útil, sobre todo para poder trabajar en terreno. Están publicadas en las páginas del consorcio lechero, las pueden descargar desde ahí, pero el objetivo era mostrarles estas planillas de campo en las cuales ustedes pueden ocuparlas para trabajar en sus predios, donde pueden evidenciar, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos al ítem de salud adecuada, donde el criterio sería ausencia de lesiones y enfermedades, por ejemplo, podemos evaluar el puntaje de condición de pezones según bueno, regular, malo y el protocolo. De hecho, ustedes lo ven en detalle, les va a entregar los indicadores que debe cumplir cada criterio, ¿cierto? Para ser encasillado como bueno, regular o malo. ¿Ok? Son materiales bastante didácticos para poder acercarnos al bienestar animal y existen de diferentes etapas. Está las vacas en lactancia, vacas en transición, crianza de ternero, recría, etcétera. ¿Ok? Hay bastante material acá, más de lo mismo, básicamente presentarlos para que los puedan conocer. Están de hecho formulados por el consorcio lechero, pero lineados también con la normativa internacional. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son la normativa vigente que nosotros tenemos en Chile? ¿Ya? Y para ello nosotros tenemos primero que todo el Código Penal, ¿ok? Tenemos el Código Penal, ¿cierto? Tenemos la Constitución y en la Constitución nosotros, ¿qué tenemos indicado como tal? Básicamente que los animales no están presentes en la Constitución del 80, pero sí están marcadas como el derecho a propiedad, ¿ok? Respecto al Código Civil, el Código Civil en el artículo 566 nos especifica claramente que que las cosas, abro comillas, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. ¿Ok? Y el artículo 567 del Código Civil señala que los animales son seres muebles semovientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales son objetos muebles que pueden desplazarse por sí mismos. A eso hace referencia. ¿Ok? Respecto a las leyes, nosotros tenemos leyes que regulan el bienestar animal, donde tenemos la ley de carnes, la ley 19.162, la ley sobre protección de los animales, que es la ley 20.380, principalmente con el artículo 28, 29 y 30, y la ley general de pesca, que es la ley 18.892, y la ley sobre tenencia responsable de mascota, que es la 21.020. Me fui hacia el otro lado, perdón. Y respecto al Código Penal, cabe destacar que el resultado de referidas de acción o omisión
que causen lesiones y que menoscaben gravemente la integridad física o que provoquen la muerte de un animal, se va a imponer la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales, ¿ok? Además de accesoría de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Eso es lo que nosotros tenemos actualmente en la normativa vigente, que es lo que vamos a observar acá en detalle, ¿cierto?, a lo largo de esta charla. ¿Ok? Esta imagen que está publicada de la página del Servicio Agrícola, donde tenemos la normativa vigente respecto a que desde el año 2009 en Chile se cuenta con la ley 20.380 que corresponde a la ley sobre protección de los animales, con tres reglamentos complementarios, principalmente el 28, 29, 30, y la entidad fiscalizadora es el Servicio Agrícola Ganadero. De respecto a estos reglamentos, tenemos el decreto número 30 que se enfoca principalmente a la protección del ganado durante el transporte, el decreto 28, que es el reglamento sobre protección de los animales que provean de carnes, pieles, plumas y otros productos al momento del beneficio en establecimientos industriales, y el decreto 29, que habla sobre el reglamento sobre la protección de los animales durante su producción industrial, su comercialización y en otros recintos de mantención de los animales. Esta es una infografía, como una línea de tiempo respecto a los hitos que hemos tenido en bienestar animal en Chile, donde si se fijan, desde el año 89 tenemos la promulgación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la 18.892. Después, en el año 92, surge la Ley 19.162, donde se establece un sistema obligatorio de clasificación de ganado, de tipificación, ¿cierto? La nomenclatura de sus carnes, y comienza también a regularse el funcionamiento de los mataderos, de los frigoríficos y los establecimientos de la industria de la carne. ¿Ok? Después, en el año 96, se generó la ley de caza, en el 2003 se genera este acuerdo de Chile con la Unión Europea respecto a la protección de los animales según las normativas internacionales de la OMSA. Básicamente, son estos lineamientos que también nos impone la Unión Europea para nosotros poder continuar con nuestras exportaciones de productos de origen animal. En el año 2009 se genera la ley 20.380 con el decreto, se suma el decreto 2829, y además la Universidad Austral de Chile se transforma en el Centro Colaborador de Bienestar Animal para la OMSA, ¿ok? Lo cual es súper bueno porque significa que el centro colaborador de la OMSA lo tenemos en el territorio nacional. En las Américas existen tres, donde está Uruguay, México y Chile, ¿ok? Por lo tanto, nuestro país, ¿cierto?, está en constante actualización respecto al bienestar animal y aportando a los lineamientos internacionales desde la línea investigativa. En el año 2012 se genera el decreto 30, donde se aprueba el reglamento sobre protección del ganado durante el transporte de la ley 20.380. En el año 2016, recién en el año 2016, de hecho, el Consejo Nacional de Educación se estipula de que y se toma como acuerdo de que las mallas curriculares de medicina veterinaria deben contar con formación en bienestar animal. Antes de eso no existía una obligación como tal de que se incluyera en las mallas curriculares. Por lo tanto, las nuevas generaciones de médicos veterinarios, ¿cierto?, ya vienen con una formación de pregrado en bienestar animal. En el 2016 también se generó de la ley 20.000, la ley 20.962, donde se genera una convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, específicamente para protección. En el 2017 se promulga la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, y en el 2021 se modificó la ley 19.162, donde se aumentaron las sanciones a quienes infringen normas sobre salud animal en los mataderos, ¿cierto?, que adulteren o falsifiquen la información en relación a la trazabilidad animal, y también se crea la Comisión de Bienestar Animal del Colegio Médico Veterinarios. ¿Ok? Entonces acá les queda esta información respecto a los hitos históricos del bienestar animal en Chile a grandes rasgos. Y tenemos respecto de la normativa, ¿cierto?, vigente, tenemos la ley 20.380 que habla sobre la protección de los animales y las regulaciones asociadas, ¿cierto? Donde hablamos que tenemos el decreto 28, 29 y 30, donde el 28 se enfoca principalmente en el bienestar de los animales
en el matadero, ¿cierto? El 29 respecto a su producción y comercialización y el 30 principalmente enfocado al transporte. Y ello tiene distintos puntos clave, donde el objetivo general es evitar el sufrimiento innecesario de nuestros animales. Se entregan también obligaciones al tenedor, como por ejemplo que deben ser alimentados, que tienen que ser, que les deben dar agua de beber, ¿cierto? Albergue asociado y un manejo adecuado, ¿ok? Además, en el transporte se establecen distintas condiciones para evitar deterioro de los animales y también maltratos. De respecto de las instalaciones, los recintos deben prevenir daño y estrés en los animales porque también va a bajar principalmente la calidad de carne, ¿cierto? Generando carnes, por ejemplo, mucho más duras y secas, ¿ok? Y al minuto del beneficio de los animales, del sacrificio, se busca que sean métodos racionales, como por ejemplo la insensibilización obligatoria previa al desangrado del animal, ¿ok? Y también se establecen sanciones con multas alrededor de entre 1 a 50 UTM más clausuras de funcionamiento frente al incumplimiento de la normativa vigente. Respecto a la Organización Mundial de Sanidad Animal y cuál es el alcance, es que la OMSA tiene el Código Terrestre para los animales, el cual va a regular el transporte terrestre, marítimo y aéreo, y también el sacrificio de ellos. ¿Cuál es la importancia y la relevancia para nosotros? Es que Chile ha ido adoptando estas directrices a través del servicio agrícola, es decir, que nuestra normativa vigente se ha basado en la normativa internacional. Acá podemos observar la ley sobre protección de los animales, que es la ley 20.380, y la ley 19.162 que establece el sistema obligatorio de clasificación de ganado, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado, la tipificación y la nomenclatura de sus carnes, regula el funcionamiento de los mataderos, los frigoríficos y establecimiento de la industria de la carne. Esto lo pueden encontrar en, en la biblioteca virtual, ¿cierto? Del Congreso, ¿ok? Respecto al decreto 29, lo vamos a ir viendo en detalle. El decreto 29, se encarga del bienestar en la producción industrial y la comercialización, ¿qué es lo que regula? Básicamente regula los feedlots, las engordas animales, los galpones de producción intensiva, los centros de acopio de animales, las ferias ganaderas y los establecimientos comerciales que mantienen animales como tal. ¿Qué se exige con este decreto? Básicamente, de que haya una densidad adecuada y, por ejemplo, ahí el tips que les puedo entregar para observar en forma más rápida, ¿cierto? Debe observar si es que hay una buena densidad. Es que si yo observo un corral, por ejemplo, de bovinos y estos están con el mentón por sobre el lomo de los otros, ¿cierto? Es que tenemos un grado de hacinamiento. Además, observar la presencia, o se exige la presencia de sombra y buena ventilación, óptimas condiciones higiénicas, que existe un equipamiento seguro, capacitación del personal, que lo vamos a ver un poco más adelante, acceso continuo a agua, sobre todo, por ejemplo, si un transporte dura más de 24 horas, los animales deben em, se les debe dar agua, ¿cierto? Y de hecho, los corrales donde se mantienen a los animales encerrados deben mantener agua siempre a libre disposición. ¿Ok? No así en la alimentación solamente si es que la espera va a ser más allá de 24 horas. Y también lo que se exige sean prácticas de manejo que minimicen el dolor y el estrés. Entonces, el decreto 29 lo que busca es aprobar el reglamento sobre protección de los animales durante su producción industrial, su comercialización y en recintos de mantención de los animales. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca acá? ¿O qué es lo que podemos mencionar a través del decreto 29? Que es basado en la información del Servicio Agrícola, ¿cierto? Dice que el reglamento sobre la protección de los animales durante su producción industrial y su comercialización, dependiendo del decreto 29, ¿cierto? Cuyas infracciones van a ser fiscalizadas por el Servicio Agrícola, resguardan el bienestar animal durante el confinamiento de ellos
que se consideran en la categoría de ganado, así como la mantención en animales de zoológico, circo y exhibición. ¿Ok? La regulación señala que el encargado de los animales debe estar capacitado que en aspectos como manipulación, desplazamiento adecuado de los animales y que el objetivo es evitar lesiones, ¿cierto? Porque este encargado de los animales está capacitado también en el comportamiento de los animales con el objetivo de, por ejemplo, saber arriarlos para evitar lesiones físicas, que se minimice el dolor y el sufrimiento, ¿cierto? Y este reglamento se considera además aspectos específicos para el manejo de los animales en recintos de comercialización, como por ejemplo en las ferias ganaderas. Entonces, ¿qué es lo que busca el decreto 29? Según las obligaciones del decreto 29, como lo podemos ir viendo acá, cada establecimiento de producción industrial pecuaria debe tener una persona encargada de los animales, ¿ok? Y esta misma obligación la tienen las ferias ganaderas, las plantas faenadoras y el transportista y cada transportista del ganado, ¿ok? ¿Quién es esta persona encargada de los animales? Es un trabajador, ¿cierto? Es un operario que tiene formación en bienestar animal. ¿Ok? Es una persona que conoce el comportamiento y las necesidades de los animales y que debido a su experiencia, al conocimiento, logra que se manejen con forma eficaz durante los distintos procedimientos que se vayan a realizar en el predio. ¿Ok? Esta persona debe demostrar sus capacitaciones también frente a un curso que es reconocido por el Servicio Agrícola o que es técnico o profesional del rubro agropecuario con formación en bienestar animal. ¿Ok? ¿Quiénes son los encargados de dictar este curso? Son las OTEC, que están certificadas por el Servicio Agrícola, y quién son los profesionales formadores, ¿cierto? Son médicos veterinarios que están acreditados, ¿cierto?, para transformarse en relatores de bienestar animal. ¿Ok? Por lo tanto, el encargado de los animales, ¿cierto? El encargado el que tiene este cargo, este título como tal, ¿cierto? Va a ser la persona responsable de el bienestar de estos animales. ¿Ok? ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el decreto 29? Una, que no se deben golpear ni arrojar ni arrastrar a los animales, no se debe utilizar palos ni instrumentos punzantes y cortantes en ello, no se debe aplicar presión o picana eléctrica en ojos, bocas, orejas, vientre, ano o genitales. Es decir, la picana eléctrica solamente se puede utilizar en ciertas condiciones y esta no debe estar conectada a la red eléctrica ni tampoco debe ser puesta en mucosa. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, si se usa la picana eléctrica, que sea en caso extremo, solamente de bajo voltaje y se aplica solo cuando el animal tiene espacio para moverse o pararse. ¿Ok? Y se aplica en los cuartos traseros de animales adultos y no repetidamente y no en mucosa. ¿Ok? Respecto al agua, a la alimentación y agua de bebida, que es lo que nos indica el decreto 29, es que se debe proveer alimento a sus animales en cantidad y calidad suficiente según la categoría, es decir, que nosotros según el estado fisiológico de ese animal tenemos que alimentarlo, ¿cierto? En los intervalos adecuados, donde el agua de bebida debe estar siempre a libre disposición y también asegurarnos de que los animales tengan la misma oportunidad de acceder al alimento para que se generen, para evitar que se generen competencias por recursos, ¿ok? Por lo tanto, se debe disponer de bebederos que estén construidos y ubicados en forma adecuada a la categoría animal con la que estemos trabajando, idealmente en todos los potreros, en los patios de espera, en lugares donde se mantengan animales, ¿cierto? Frente a una diferente situación, tanto un corral de espera, de exhibición, etcétera, el agua siempre tiene que estar a libre demanda y que sea agua limpia disponible, ¿ok? También debemos considerar desde el punto de vista de la salud de los animales, es que exista un programa de manejo sanitario preventivo, tanto sus programas de vacunación, desparasitación, tonificación del ganado, etcétera, y que es importante de que todo esto se mantenga bajo los requerimientos, ¿cierto?, de cada predio, pero también que se mantenga un óptimo nivel de registro y que den cuenta de la aplicación de lo que se está realizando. ¿Ok? Si es que en caso de contar con animales enfermos o lesionados, deben recibir lo antes posible el tratamiento apropiado, ¿cierto? O llevarlos a un área protegida o algún corral de observación y que sean atendidos por un médico veterinario. Si los animales no pueden desplazarse por sí solos o trasladados
o ser trasladado cuidadosamente, ¿cierto? No debemos arrastrarlos porque se va a causar más dolor, ¿cierto? Y además que es una praxis que está totalmente prohibida. Respecto a las intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos y eutanasias, lo que indica el decreto 29 es que deben ser realizadas por un médico veterinario, ¿ok? O por algún personal que esté debidamente entrenado, pero bajo la responsabilidad de un médico veterinario. Por ejemplo, un técnico veterinario, un técnico agropecuario, debe o podría llegar a realizar un procedimiento quirúrgico, pero bajo la supervisión de un médico veterinario, que es quien tiene la formación también desde el punto de vista de la fisiología, farmacología, ¿cierto? Anatomía, etcétera, y también tiene las capacidades para manejar el dolor animal. Por lo tanto, tenemos que también, según el decreto 29, ¿cierto? Evitar el dolor y el sufrimiento innecesario. Por lo tanto, los procedimientos quirúrgicos tenemos que tratar de reemplazarlos o de refinarlos incluso, ¿ok? Si no se pueden reemplazar, tratar de refinarlos y para ello tenemos que trabajar también bajo protocolos de analgesia, anestesia y analgesia, ¿cierto? Entonces, tenemos que tratar de evitar de realizar procedimientos dolorosos, ¿cierto? Innecesarios como las marcas de fuego, ¿cierto? Y los cortes de cola, ya que el corte de cola también va a generar dolor crónico en los animales. Em, Como dice acá está la presentación, existen procedimientos de rutina que producen dolor en los animales, como por ejemplo la identificación, la eliminación de besones supernumerarios, la castración, el descorne o el desbotone. Sin embargo, estos procedimientos que quizás no los puedo reemplazar, pero sí los puedo refinar, ¿ok? Y una técnica, por ejemplo, de refinamiento es el manejo de analgesia y anestesia locorregional, por ejemplo, y de plano considerar, por ejemplo, otras alternativas como la selección genética, donde busquemos razas que son totalmente acornes o alternativa a la castración quirúrgica, perdón, podemos tratar de conseguir trabajar con castración química, ¿ok? Ahora, si no podemos llegar a ese nivel de reemplazo, por lo menos refinarla, ¿cierto? A través de la analgesia y anestesia, ¿ok? Respecto a los sacrificios sanitarios, cuando tenemos un animal que está enfermo, lesionado o que no puede ser tratado, ¿cierto? O que no responde a un tratamiento o que es una patología que no tiene tratamiento y es potencialmente zoonótica, nosotros qué tenemos que tratar de hacer es una eutanasia humanitaria a la brevedad, ¿cierto? En el lugar donde se encuentre ese animal para evitar un sufrimiento innecesario, ¿ok? Y lo que está eh, permitido, ¿cierto? Es el disparo con bala libre o perno cautivo penetrante, ¿ok? Y luego de ello se realiza el desangrado o descabellado del animal, se realizan el corte de grandes vasos como yugular y carótida. No obstante, estos métodos deben ser aplicados por una persona que esté capacitada y autorizada por el encargado, ¿ok? Además de que contar con el perno cautivo penetrante también no es tan fácil a nivel predial, ¿ok? O la sobredosis de barbitúricos, y para los barbitúricos como tal, el único que puede portarlos y administrarlos es el médico veterinario, ¿ok? Eso es lo que está expresado por la ley 20.380. Sin embargo, como médicos veterinarios, nosotros también podemos tratar de hacer de realizar protocolos multimodales, ¿ok? No tan solo generar una inyección de barbitúrico y una sobredosis de barbitúrico, sino que en una eutanasia yo también voy buscando la fase de la anestesia, es decir, la premedicación, la inducción y en este caso no se genera, ¿cierto?, la mantención del paciente, sino que pasamos desde la premedicación, inducción y sobredosis, ¿ok? ¿Qué tenemos que realizar? Que es bastante importante, es comprobar que el animal esté muerto antes de eliminar el cadáver, ¿cierto? Y si usted es un médico veterinario que está asistiendo al campo, también antes de retirarse del predio, deberíamos comprobar de que este animal no tiene, está respirando, ¿cierto? Que hay ausencia de latidos cardíacos, hay ausencia del reflejo corneal y pulso periférico no está presente.
En respecto a al ambiente en la que se manejan los animales, siempre tenemos que tratar de preferir mangas curvas de paredes cerradas porque van a facilitar el movimiento de los animales. El ganado tiende a seguir al que va adelante, por lo tanto, el hecho de que sean cerradas le impide también que se distraigan hacia el exterior y al observar que el animal de adelante va avanzando y va desapareciendo, el de atrás lo sigue en forma continua. ¿Ok? También tenemos que evitar bordes que sean afilados, salientes o que puedan causar herida en los animales, mantener caminos, pasillos y pisos en buenas condiciones de manera de evitar deslizamientos, caídas, etcétera, lesiones podales. De hecho, el potrero de ordeña la sala de ordeña debe estar máximo a 1 kilómetro del potrero donde se encuentran los animales. ¿Ok? Además, tenemos que preocuparnos de que los lugares donde están destinados a la mantención, al descanso de estos animales, como las ternereras, los prepartos, los cubículos, las camas, etcétera, los corrales como tal, estén diseñados y de acuerdo a la necesidad de cada categoría, que sean cómodos y se mantengan limpios. Por ejemplo, si yo tengo camas demasiado pequeñas o tengo pocas camas y genero competencias por recurso, voy a observar una conducta repetitiva, que es el perching, donde voy a observar a las vacas, como lo veríamos acá en esta ilustración, donde se observan a las vacas principalmente. Esta vaca en este caso está echada, de hecho, fíjense que está echada, pero con el miembro posterior en el suelo y también con la ubre en contacto con el suelo, lo cual me va a predisponer a una mastitis, por ejemplo. ¿Ok? Pero si yo tengo esta conducta del perching, donde solamente estos animales apoyan las manos en la cama, podría ser un indicador de que la cama es demasiado pequeña y eso me va a predisponer a cojeras, a claudicaciones, a laminitis y a la eliminación temprana de esa hembra. ¿Ok? También tenemos que considerar el espacio suficiente para el descanso, la alimentación de cada animal, adecuada ventilación, iluminación, ¿cierto? Temperatura y humedad donde se mantienen. Además de que si yo no entrego las condiciones básicas de descanso, también voy a disminuir los tiempos de rumia y con ello voy a comprometer también la conversión alimenticia. ¿Ok? Por lo mismo tenemos que entregar una protección natural o artificial contra los depredadores y condiciones climáticas adversas. Y acá, de hecho, puntualmente podemos enfocarnos, por ejemplo, a los indicadores de bienestar animal directo, donde podemos observar suciedad, claudicaciones, presencia de heridas, pelones, hinchazón de las corvas, ¿cierto? O alguna lesión, alguna alteración a nivel físico que nos hable de que las instalaciones son inadecuadas o incómodas. ¿Ok? Respecto a la ley 20.380, ¿cierto? También nos plantea si debemos preocuparnos por el transporte y ya estábamos hablando de que el decreto 30, quien se encarga de velar por esto, por este punto, por lo tanto, ¿qué tenemos que cumplir? Que se utilicen, o qué es lo que nos plantean, es que se utilicen camiones y certificados que permitan un transporte cómodo de los animales. Más adelante tenemos una lámina que vamos a hablar sobre qué debe cumplir el camión. Asegúrese de que el conductor esté capacitado, ¿ok? Que haya pasado por este curso que es dictado por alguna OTEC, ¿cierto? Que está aprobada por el Servicio Agrícola y este curso tiene una durabilidad de 16 horas y se debe renovar cada 3 años. ¿Ok? Por lo tanto, el conductor debe estar capacitado y es quien cumple el rol de encargado de los animales durante el transporte. Este encargado se tiene que llevar con él la documentación exigida que corresponde al formulario de movimiento animal, la guía de despacho o la factura según corresponda, el certificado del encargado de los animales que corresponde al transportista, ¿cierto? Además del certificado de que el camión también em, está certificado como tal, ¿cierto? Como camión ganadero y un plan de contingencia para situaciones de emergencia durante el transporte. Por ejemplo, si se atrasó X procedimiento o quedaron en pana, etcétera, tenemos que tener una medida de contingencia para ver qué vamos a realizar con esos animales. ¿Ok? Además, nos indican que las cargas y descargas se deben realizar en cargaderos apropiados con una pendiente igual o menor al 25% y para cumplir con ello, ¿qué es lo que se estima? Es que por cada metro de alto que tenga la tarima,
la tarima, ¿cierto? La tarima de descarga, la rampa, el largo de esta debe ser de 4 metros, ¿ok? Con paredes cerradas y también un piso antideslizante, ¿ok? Además, tenemos que considerar este detalle que es súper importante, que el camión se aculate lo mejor posible a la rampa de descarga sin dejar espacios abiertos, ¿cierto? Y que las puertas se puedan abrir de par en par. ¿Ok? Porque si no, pueden venir animales que estén caídos, por ejemplo, pegados a la puerta y los otros animales que vienen de pie, por la desesperación de bajarse, ¿cierto? Lo aplasten y generen mayor daño del que corresponde. ¿Ok? Em, También, por lo mismo, debemos evitar la mezcla de animales antes de la descarga, ¿cierto? Antes de la carga, perdón. Realizar el arreo de los animales, tanto para la carga y la descarga, de acuerdo a las indicaciones de manejos que se han entregado. Por ejemplo, que sea lo más calmado posible, respetando también el comportamiento natural a través de herramientas que estén permitidas, como por ejemplo los banderines de arreo, estructuras que puedan meter bulla solamente y no golpear a los animales, algo tan simple como una botella con piedras, por ejemplo, y que me permita ir arriendo a estos animales. Además de que la ley permite una carga máxima de 500 kilos por metro cuadrado como máximo, así que no debemos cargar más allá de ello. Y por lo mismo es importante separar a los animales según estado fisiológico y zootécnico, es decir, agrupar animales del mismo tamaño. No es lo mismo 500 kilos de vaca de descarte que 500 kilos de novillos o 500 kilos, por ejemplo, mezclado em, entre terneros, ¿cierto? Vacas y novillos, ¿ok? Entonces tenemos que tratar de hacer carga lo más homogéneas posible y está prohibida la carga y transporte de animales en el último tercio de la gestación, que estén con el ombligo no cicatrizado, que estén frescos, ¿cierto? Y bovinos que estén caídos, enfermos, lesionados, ¿cierto? Y que no puedan mantenerse de pie. Entonces, como lo vemos acá en esta ilustración, ilustraciones del consorcio lechero, que el camión debe cumplir con el etiquetado de transporte de ganado, ¿cierto? Y además el transportista debe ir con su certificado de encargado de los animales, el cual fue otorgado por una OTEC que está reconocida por el Servicio Agrícola. ¿Ok? Respecto al decreto 28, se encarga de aprobar los reglamentos sobre la protección de los animales que provean de carne, pieles, plumas y otros productos al momento del beneficio en establecimientos industriales. ¿Ok? Entonces, el, el Servicio Agrícola, indica en su página esta información que podemos observar acá, ¿cierto? Al minuto del sacrificio sanitario o beneficio para el consumo humano, donde este debe realizarse de manera compasiva desde el ingreso de los animales al matadero, ¿cierto? Una vez de que estos animales ingresan al matadero, sigue importando el bienestar animal, ¿cierto? Respetando la conducta natural, dándoles el tiempo también para que ellos puedan descansar y lo otro, dándoles el tiempo para que puedan ir analizando, por ejemplo, al minuto del arreo, ¿ok? Por lo mismo es que el desplazamiento debe ser en grupo, porque son animales de manada, ¿cierto? De rebaño, en forma calmada, evitando el uso de estímulos estresantes como gritos, bulla, ¿cierto? Bastantes perros, etcétera. ¿Ok? Además, se estima de que el aturdimiento previo debe ejecutarse de forma correcta y solo cuando el animal se vaya a sacrificar inmediatamente. ¿Ok? Es decir, se realiza la insensibilización del animal, el aturdimiento, y los operarios tienen alrededor de 30 segundos a un minuto para generar el desangrado. ¿Ok? El objetivo de ello es evitar que el animal recobre se retorne a a un estado de conciencia. ¿Ok? Ya que la insensibilización solamente está insensibilizando, pero no ha generado la muerte. La muerte va a ser por este desangrado del animal generando una hemorragia aguda. ¿Ok? Por lo tanto, lo que indica la ley es que se debe utilizar un método de sacrificio que sea rápido, eficaz y que cause el menor sufrimiento posible. Y para ello es el Servicio Agrícola quien fiscaliza a través del decreto 28, donde se señala que durante todo el procedimiento se debe mantener la calma de los animales, se debe disminuir el estrés y evitar causarles sufrimiento innecesario. ¿Ok? En el Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA,
o antes OIE, se establece esta misma normativa donde se establece que tiene que existir una capacitación del encargado de la manipulación del ganado, el desplazamiento de los animales hacia o desde los corrales de espera. También considera métodos de sujeción, métodos de insensibilización y proceso de sangrado. ¿Ok? Por lo tanto, como les mencionaba hace unos minutos, nuestras normativas van muy de la mano con lo que indica la normativa internacional. Entonces, a modo de resumen, el decreto 28 lo que busca, lo que persigue es que los diseños el diseño de las infraestructuras, que las rampas no tengan una superficie más allá de un 25% o de 25 grados, que los pisos sean antideslizantes, que los sistemas de sujeción sean bastante seguros y que no generen daño en el animal, que la insensibilización sea obligatoria previo a la muerte del animal, y esta puede ser con pistola de proyectil retenido o electronarcosis en el caso de los cerdos. También se indica de que la alimentación se debe dar si es que el animal va a estar encerrado, por ejemplo, en un corral por más de 24 horas. Respecto a la insensibilización, tenemos la pistola, y a la pistola de proyectil retenido, tenemos una que es de penetrante y no penetrante. La Unión Europea, para evitar riesgos de contaminación por el síndrome de las vacas locas, ¿cierto? La espongiforme bovina, encefalitis espongiforme bovina, no permite que la carne que va exportada a Unión Europea sea insensibilizado a ese animal con un proyectil penetrante. Solamente es un proyectil retenido no penetrante. Por lo tanto, frente a ese caso, el insensibilizado del animal se tiene que realizar en forma mucho más rápida. Tiene hasta 30 segundos para poder generar el desangrado de este animal y tenerlo colgado antes de que recupere la conciencia. Respecto a lo mismo, tenemos que considerar, ¿cierto?, esta pregunta si es que importa el bienestar animal en la planta faenadora, ¿ok? Y efectivamente, porque el funcionamiento de las plantas faenadoras plantas faenadoras de carne, ¿cierto? Se rigen por estas dos leyes, que básicamente se rigen por el reglamento sobre estructura y funcionamiento de mataderos, establecimientos frigoríficos, cámaras frigoríficas y plantas de desposte, y que fija equipamiento mínimo para tal establecimiento en base al decreto 94 del año 2009, que es dependiente de la ley de carne, corresponde a la ley 19.162, que es del año 1992. ¿Ok? No obstante, desde mayo del 2013 se sumó en forma obligatoria la aplicación del reglamento sobre protección de los animales que provean de carne, piel, pluma y otros productos al momento del beneficio en establecimientos industriales, que corresponde al decreto 28 de la ley 20.380. Este decreto se sumó en el año 2013, ¿cierto? Frente a esta ley que fue promulgada en el año 2009. ¿Ok? Entonces, bajo este contexto, es que las plantas faenadoras también deben cumplir con infraestructura y funcionamiento general, lo cual va a permitir asegurar la calidad de sus productos cárnicos, y por lo tanto vamos a considerar también una inocuidad alimentaria, la misma tecnología, ¿cierto? Y las propiedades organolépticas del producto que estamos ofreciendo, ¿cierto? Sean de mejor calidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? Y bajo el alero también de que el bienestar animal, o el bienestar de los animales como tal, y la calidad de la carne que va a pasar a consumo humano, ¿cierto? No es responsabilidad solamente del productor, o no es solamente responsabilidad de la carnicería o de la planta faenadora, sino que cada trabajador que participa en las diferentes cadenas productivas, ¿cierto? En distintos eslabones de esta cadena productiva, es responsable de aportar al bienestar animal. ¿Ok? Entonces, para ello, también se plantea desde el punto de vista de infraestructura de la planta faenadora, es que la rampa de descarga tenga piso antideslizante y con pendiente máxima de 25% o de 25 grados. Además, se recomienda de que esta rampa tenga una superficie plana de 2 metros cuadrados,
en la base, ¿cierto? Cosa que el animal, cuando el camión se aculata en la rampa de descarga y abre las dos puertas de par en par, estos ejemplares tengan también una diferencia, les tengo una foto más adelante, una diferencia de tamaño no superior a los 20 centímetros, y también estos 2 metros cuadrados le permite también tener el espacio y la capacidad de ir procesando el movimiento que tiene que dar este animal, ya que el tipo de visión que tiene el bovino, ¿cierto? Es una visión que ve en gran detalles, o sea, no ve en detalles, sino que tiene una visión binocular bastante amplia, ¿ok? Además, los pisos de los pasillos, los corrales y acceso a la faena de los animales deben ser antideslizantes, estar limpios y protegidos del clima. Siempre deben estar con bebederos con agua limpia, las mangas con paredes sin aristas sobresalientes o punzantes, ¿cierto? Con la capacidad de encierre de los corrales de espera debe ser calculada de modo que el mayor número de animales pueda estar de pie, tenderse y darse la vuelta, ¿ok? Eso es lo que debemos permitir. Y no que los animales estén hacinados, por ejemplo, el tips que yo les daba de que el mentón de un bovino esté por el lomo de la otra, ¿ok? Sino que lo que tenemos que permitir es esto, que se puedan estar de pie, tenderse y darse la vuelta, ¿ok? Y además un sistema que asegure la sujeción del animal durante el noqueo, como lo vemos acá en esta imagen, ¿cierto? Del cajón de noqueo, donde este animal está totalmente quieto para que se realice la insensibilización, ¿cierto? Acá en la zona correcta. ¿Ok? Acá en estas imágenes podemos observar, ¿cierto? Infraestructura adecuada con de un sistema de reloj, ¿cierto? Donde las mangas en curva van permitiendo el movimiento continuo de los animales sin mayor estrés. Respecto a los manejos, los animales deben ser arriados en forma calmada a su paso, ¿cierto? Deben permanecer en los corrales el tiempo mínimo posible, sin demoras innecesarias, y si es que estos animales van a pasar más de 24 horas en el corral de espera, deben alimentarse, y ya sabemos que siempre deben estar con agua, deben estar insensibilizados previo a la muerte, es decir, yo no puedo colgar un animal consciente y desangrarlo. Tiene que estar insensibilizado, ¿cierto? Y esta insensibilización tiene que ser realizada por métodos que disminuyen el sufrimiento animal y que sean reconocidos internacionalmente, que son los que ya les mencioné, ¿ok? Se genera entonces una conmoción cerebral con pistola de proyectil retenido o electronarcosis en rumiantes. Y el desangrado debe efectuarse inmediatamente después de insensibilizar al animal y antes de que ésta pueda recuperar la conciencia, donde hablábamos de 30 segundos a 1 minuto. Respecto al decreto 30, este decreto aprueba el reglamento sobre protección del ganado durante el transporte y ¿qué es lo que busca el decreto, chuta, me pasé. Este decreto, ¿cierto? Esta información la podemos observar en la página del Servicio Agrícola, ¿cierto? Donde los aspectos que se consideran en el reglamento se basan en los lineamientos OMSA, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que determina? El que debe haber un encargado del ganado, ¿ok? Que tiene que considerar una capacitación, se debe planificar el viaje que vamos a realizar, se debe también contar con los planes de contingencia, seleccionar al ganado que esté apto para ser transportado y clasificado según tamaño y el estado fisiológico de aquellos animales, considerar con instalaciones adecuadas que no generen daño, manejos respecto considerar, ¿cierto?, estas técnicas de desplazamiento de los animales, lo que hablábamos de la zona de fuga, por ejemplo, y punto de equilibrio, y que regula también el uso de las picanas, que éstas no estén conectadas a la red eléctrica, sino que sean en base a batería y también que sean utilizadas lo mínimamente posible en la zona del tren posterior y no en mucosa, ¿ok? Además de que se consideren periodo de descanso y abrevaje, es decir, que si el transporte es demasiado largo, dura más de 24 horas, que por lo menos estos animales sean descargados y que tengan un periodo de descanso de 8 horas en los cuales puedan tomar agua, alimentarse y luego continuar con su viaje.
que tengan acceso a atención veterinaria y también a sacrificios de emergencia por lo que esté establecido, que hablábamos de los sobredosis de barbitúrico y de la insensibilización con la pistola de proyectil retenido. ¿Ok? Además, debemos considerar la información respecto a las condiciones del viaje, el formulario de movimiento animal, por ejemplo, y la documentación que se les exige. ¿Ok? ¿Quién es el ente fiscalizador, cierto? Fiscalizador es el Servicio Agrícola, y este reglamento fue publicado el 16 de mayo del 2013. ¿Ok? Por lo tanto, este reglamento define como ganado a los animales pertenecientes a todas las categorías de especies destinadas a la producción de carnes, piel, pluma y otros productos. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que busca el decreto 30 durante el transporte? Uno, los principios que busca es aptitud del animal para viajar, que estén animales sanos, ¿ok? Que la carga y la descarga sea totalmente tranquila y sin violencia para no estresar a los animales, que los vehículos estén certificados, que tengan una densidad máxima de 500 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? El, el- que se genere descanso según la duración del viaje y la prohibición de transportar animales enfermos o lesionados. ¿Cuáles son las responsabilidades legales que nos busca, cierto? Busca principalmente a la responsabilidad legal del predio de origen, del transportista, que se transforma en el encargado de los animales, em, y también considerar un encargado del predio de origen, como les decía hace un minuto, ¿cierto? Y también un receptor de destino, ¿ok? ¿Quién va a ser el encargado de recibir a estos animales? Respecto al decreto 240 Reglamento General de Transporte de ganado y carne bovina, este también va relacionado con la ley de carnes. Entonces, aplicando estos conceptos, y considerando que la densidad máxima de carga permitida son de 500 kilos por metro cuadrado, tenemos que considerar que ¿quién es el animal que está apto para ser transportado? Según nuestra normativa vigente, animales que están clínicamente sanos, es decir, atentos al medio, bien hidratados, y para ello yo voy a necesitar animales que estén con mucosa rosado pálida, húmedas y brillantes, que estén identificados con el método de identificación oficial que corresponde al DIO, que tenga una respiración normal, alrededor de 18 a 28 respiraciones por minuto, un pelaje brillante, ¿cierto? Y firme, que esté caminando con un peso distribuido en las cuatro extremidades y que no tenga una claudicación evidente, sin lesiones ni heridas, ¿cierto? Y con una condición corporal mayor a 3 de 5, ¿ok? Que heces y orina normal. Y los camiones deben ser certificados para el transporte de ganado una vez al año, ¿ok? Acá, en esta imagen, podemos graficar lo que hablábamos hace un minuto, que yo les decía que el camión se tiene que aculatar lo máximo posible, ¿cierto? A la rampa de descarga, donde esta rampa tiene una superficie plana de 2 metros cuadrados, y esta diferencia de tamaño desde el piso del camión y el piso de la rampa no sea superior a 20 centímetros, em, porque podemos tener accidente. Por ejemplo, un animal puede meter acá un miembro y quedar pillado y generar alguna lesión, ¿ok? Y lo otro es que esto también les permite tomar la decisión a los animales para tener un movimiento mucho más tranquilo debido a la visión que ellos tienen. O sea, esta sombra que si el animal ve acá, por ejemplo, sombra o están a contra la iluminación del sol, también va a impedir el movimiento de los animales. Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir el vehículo para transportar ganado? Y para ello, estos se rigen por los decretos del decreto 240 de la ley de carne, ¿cierto? Y el decreto 30 de la ley de protección animal, el cual son fiscalizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿ok? Em, y este vehículo debe estar certificado
como transporte, como un vehículo que está certificado para transporte de ganado, ¿cierto? Y esta certificación la realiza una empresa de certificación oficial, las cuales también las pueden encontrar en la página del Servicio Agrícola, y esto se realiza una vez al año. Además, deben llevar con un letrero de identificación que dice transporte de ganado. El piso debe ser impermeable, antideslizante y que evite el escurrimiento. Las paredes deben tener una altura mínima de 1,70 m. Ahí dice predes, me quedó, es un error de tipeo, pero son que las paredes, es decir, esta altura debe considerar 1,70 m, incluidos los espacios de ventilación. ¿Ok? Las paredes internas deben ser impermeables, sin rebordes ni elementos cortopunzantes que generen daño a los animales, que se permita que las puertas se abran de par en par, ¿cierto? En su ancho total. Y si es que el transporte dura más de 24 horas, las condiciones del camión deben permitir que se les entregue agua y alimento a los animales, y si es que no, deben parar y se deben parar, ¿cierto? Se descargan y deben descansar por 8 horas, en los cuales deben comer y ser alimentados y beber agua. Además, el vehículo debe mantenerse en buenas condiciones, debe ser lavado y desinfectado entre cada carga. Y si es que es un camión de 2 pisos, también debe evitar la contaminación de un piso al otro. Entonces, ¿qué está prohibido cargar? Está prohibido cargar a animales, a las hembras preñadas en el último tercio de la gestación, animales que no pueden permanecer de pie sin ayuda y terneros con el ombligo sin cicatrizar. ¿Qué podemos cargar, pero con cuidado? Animales que son muy jóvenes o muy viejos, animales agresivos, hembras preñadas o madres con cría, y para ello tenemos que tomar medidas como separarlos, considerar una menor carga animal en el camión, acolchar una cama, por ejemplo, y que el viaje sea mucho más corto. ¿Y qué animales podemos cargar con tranquilidad? Cumpliendo con la normativa, ¿cierto? Animales que están sanos, descansados, en buena condición corporal, y para ello tenemos que aplicar los conocimientos de comportamiento, ¿cierto? Y de etología para la especie con la cual estemos trabajando, para poder moverlos en forma correcta y evitando riesgos. ¿Cuáles son los requisitos del encargado de ganado? Este encargado del ganado, ¿cierto? Es aquel que carga, transporta y descarga los animales, por lo tanto, es el transportista, que puede ser el conductor o el capitán de nave, ¿cierto? En el caso de los barcos, que tiene una capacitación en manejo y bienestar animal, que sabe de comportamiento y necesidades de los animales, y frente a esta experiencia le permite, ¿cierto?, evitar el dolor y sufrimiento innecesario, y para ello necesita realizar un curso que es dictado por UNOTEC, reconocida por el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿cierto? Y este curso tiene una vigencia de 3 años, esta certificación, y el curso dura 16 horas. ¿Ok? El objetivo es garantizar seguridad dentro del vehículo, evitando que se escapen o puedan caer, que se eviten lesiones y sufrimiento innecesario, que se separen por grupos, según tamaño, edad o condición física, ¿cierto? Proteger contra temperaturas extremas y condiciones climáticas adversas, garantizar una ventilación adecuada y minimizar la contaminación de un piso a otro, que era lo que les decía hace un minuto. En los vehículos que son de 2 pisos, ¿cierto? Lo ideal es que la orina, por ejemplo, de los animales que están en la carga superior no esté escurriendo hacia el primer piso, además de que consideren una óptima iluminación y en viaje de más de 24 horas darles agua y alimentación. Bueno, acá más de lo mismo, les que esta es una infografía que habla también respecto al transporte de animales, haciendo referencia a un semáforo, ¿cierto? Donde tenemos lo que está prohibido como luz roja, en amarillo lo que sería como de con cuidado, ¿cierto? Y en verde lo que está totalmente permitido, ¿ok? Basado en el decreto número 30, ¿cierto?, de la ley 20.380 y el decreto 240 respecto al reglamento de transporte de ganado bovino y carne, respecto a la ley de carne, que es la 19.162. ¿Ok? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer antes de cargar a los animales? Planificarlo. ¿Qué vamos a pensar? ¿Dónde, cuándo y cuántos animales yo voy a transportar? Tengo que preparar al ganado para el transporte. Por ejemplo, tengo que acostumbrarlos al manejo humano previamente, prevenir pérdidas de canal debido al traumatismo que se va a generar, ¿cierto? A la baja en la calidad de carne. También tenemos que evitar el estrés en el ganado, ¿cierto? Por lo mismo, y cargar a los animales con calma, asegurarse de estar bien estacionado para abrir ambas puertas del camión. ¿Ok? Y acá aparece un mensaje donde dice, señor transportista, usted es el encargado de los animales, ¿ok? Y por ley debe estar capacitado, o sea, tenemos que también comprometer al transportista de que él es el encargado de proveer seguridad y bienestar de estos ejemplares durante el transporte. ¿Cuáles son los documentos que debe llevar el transportista entonces? Una, el plan de contingencia frente a las emergencias que puedan surgir durante el transporte de los animales, una libreta para registrar eventos que se generen en el viaje, el formulario de movimiento animal, la guía de despacho o factura, ¿cierto? El certificado de transportista capacitado en bienestar animal, que es este cursito de 16 horas, y el certificado del camión, además de su licencia de conducir. ¿Ok? Durante el transporte no debemos olvidar, ¿cierto?, de que llevamos una carga viva y por lo mismo la carga máxima permitida son 500 kilos por metro cuadrado. Si el viaje supera las 24 horas, ¿qué debemos hacer? Alimentar e hidratar a los animales. Si es que vamos a transportar terneros, estos deben estar sanos, con el ombligo seco, calostrado y condido desde el predio de origen. ¿Ok? Que es importante esto porque antiguamente se generaban ventas de animales con el ombligo fresco y luego se generaba mucha mortalidad debido a que no habían sido calostrados, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para controlar un poco esa venta, sobre todo del ternero macho, es que se dispuso de que por lo menos el animal debe ir calostrado y con el ombligo seco. ¿Ok? Y frente a ello, debe proporcionarles una cama, ya que son animales que se van a cansar mucho más rápido, ¿cierto? Idealmente que esta cama sea blanda, por ejemplo, una cama de viruta o de paja, el cual les permita, si el animal se echa, que se mantengan las rodillas cubiertas y que sea una cama que se mantenga seca. ¿Ok? Por lo mismo, tenemos que monitorear con frecuencia y verificar la óptima ventilación, y que al estacionar también se elige un lugar que sea favorable para el ganado. O sea, si yo me voy a detener en el transporte, tratar de no estacionarme a pleno sol como lo vemos acá, por ejemplo. ¿Ok? Y al minuto de la descarga, tenemos que considerar, como lo vimos anteriormente, son animales vivos, ¿cierto? Y sintientes, por lo tanto tenemos que trabajar con calma, permitir que los animales avancen a su propio ritmo, eh, estacionarse adecuadamente para que se puedan abrir ambas puertas del camión, ¿cierto? Utilice banderines para facilitar el arreo y estos banderines se pueden utilizar desde afuera del camión, ¿ok? El transportista se puede parar por el costado y con el banderín de arreo, ¿cierto? Que idealmente de color blanco pueda permitir el movimiento de los animales, ¿ok? También, si transportas a un animal caído, debe bajarlo sin causarle más dolor, ¿cierto? Y contactar al veterinario porque pasa hacia sacrificio de urgencia. Acá es la misma normativa, una infografía también del consorcio lechero respecto al protocolo que debe cumplir los terneros para al minuto del movimiento, donde el ternero tiene que estar, según normativa, ¿cierto? Al día del movimiento, el ternero tiene que ser capaz de levantarse, mantenerse de pie y caminar, estar con un ombligo seco, estar hidratado, que es decir, que esté atento al medio, con ojos brillantes, oreja erecta, nariz limpia y húmeda, y sin signos visibles de enfermedad, es decir, que esté clínicamente sano. Además, te plantea los cuidados básicos del recién nacido, donde tenemos que desinfectar el cordón umbilical, el ombligo, con solución de yodo, ¿cierto? Al 6,5% para evitar onfalitis y onfaloflebitis y con ello terminar en artritis séptica. Entregar el calostro al menos el 10% del peso vivo antes de las 2 horas de vida, principalmente por el aporte de inmunoglobulina, ¿cierto? El efecto laxante y de termorregulación que tiene hacia el neonato.
y también a asegurar un alojamiento limpio, seco, libre de corrientes de aire y con cama bastante, con bastante, con bastante cama para que el animal, como lo ven ahí en la foto, se eche, ¿cierto? Y se mantenga con las rodillas tapadas. Y de hecho, un tips para nosotros evaluar la calidad de esa cama y que se mantenga seca es que si nosotros nos agachamos y nos hincamos, al minuto de ponernos de pie, nuestras rodillas deben seguir secas, ¿ok? Bien, vamos a dejar la clase hasta acá, esta, y continuamos en la siguiente sesión.